Vamos a hablar de este tema. No olvidar las raíces del testing. Hemos hablado aquí toda la mañana, parte de la tarde, sobre ese tema de todo referente a la calidad, ¿cierto? Esta imagen ya la habían visto, se la robé a Juan Pablo. Tiene un significado muy bonito para mí y creo que para todos los que llevamos esa alma de tester, jamás lo vamos a olvidar, ¿cierto? Y jamás vamos a dejar de cazar polillas. Y a eso me refiero con volver a las raíces del testing. Quiero que ahí en un pequeño momento de reflexión, a esta hora que nos estamos durmiendo, entonces aprovechen para que se duerman del todo, piensen en ese momento o esos momentos o esa época que los hizo muy felices. Acabamos de pasar, ¿cierto? Hace poco, y un tema de pandemia duro, fuerte, tenaz, que nos tocó vivir. Y les comparto un poquito de mi historia, ¿cierto? Antes de empezar, pues con el tema y tiene que ver mucho. En plena pandemia me quedé sin trabajo en el mes de febrero, justamente un mes antes de empezar el cierre total de todo, ¿cierto? Entonces, como yo me quedé sin trabajo, dije, voy a tomarme un mes sabático. Y ese mes sabático se transformó en un año sabático. Muy bien, ¿cierto? Entonces, me tocó repensar el tema, ¿cierto? No había dinero, no estaba entrando el mismo dinero, entonces hay que pensar. Y hice ese ejercicio que les propuse. ¿Qué me hizo feliz a mí en mi vida? Te recuerdo mi niñez. Yo fui muy feliz de niño en un pueblo y volví a un pueblo. Actualmente vivo en un pueblo, como se los dijo Juan, vivo en Támesis, que es un pueblo, municipio del suroeste de Antioquia. Vivo ahí hace 4 años largos y creo que volví a nacer, volví a ser feliz, volví a mis raíces, a mi esencia, y soy un convencido de que, no digo nunca voy a volver a la ciudad, ¿cierto? Hoy me cuesta, pero tal vez vuelva, ¿cierto? Pero por ahora soy feliz ahí y ahí tengo mis raíces. Entonces, volviendo al tema de no olvidar las raíces del testing, bueno, vamos a hablar aquí un poquito de la evolución del testing. Ya hemos hablado mucho de las tendencias, de hacia dónde vamos, de dónde salió, de dónde surgió, y quiero que nos enfoquemos mucho, ¿cierto? En ese 2030, ¿cierto? Donde hablan del testing autónomo. Y hace mucha referencia a todo lo que hemos conversado acá, ¿sí? Hay una gran, digamos, yo no diría pelea, ¿cierto? Es una bonita discusión de quienes estamos a favor de las pruebas manuales y de quienes están a favor de las pruebas automatizadas, ¿cierto? Yo no soy, digamos, el super tester que defiendo siempre las pruebas manuales, la automatización es fantástica, es necesaria, ¿sí? Y siempre será necesaria. Concentrémonos ahí en ese 2030 testing autónomo. ¿Qué dice ahí? Máquinas capaces de realizar pruebas. Excelente. Sí, yo lo pienso así y soy probador. Yo no pienso, me voy a quedar sin trabajo. Yo pienso, voy a hacer cosas mejores, mucho más importantes, mucho más eficientes, que van a aportar a la sociedad y a los productos en todo ese tema de calidad. Y dice ahí también, tester humanos, que vamos a ser supervisores y grandes estrategas para que esas máquinas funcionen bien. ¿Sí? La automatización es grandiosa, pero si detrás hay una persona, o sea, un humano, que hace que esa automatización, ese escribo, esa máquina haga las cosas bien. ¿Sí? Y ustedes lo saben. Quise traer aquí a colación esta historia porque digamos que dentro de mi trasegar por el mundo del testing en la calidad, me tocó de todo. Cuando yo empecé a hacer pruebas, hacíamos pruebas funcionales, manuales, ¿sí? Y recuerdo mucho en Medellín,
en el edificio del Banco Popular, en el piso 20, había una oficina cerrada, ¿cierto? Se mantenía cerrada y ahí habían unos amigos que trabajaban en automatización y yo no podía entrar allá porque esos manes estaban allá con unos robots, incluso hacían pruebas con datáfonos, con brazos robóticos. Mejor dicho, eso parecía uno ahí que iba a entrar a un laboratorio de la NASA. Entonces uno decía, no, yo no puedo entrar ahí. Qué bueno entrar ahí, yo quiero entrar ahí. ¿Qué se necesita para entrar ahí? ¿Sí? Y finalmente, después de mucho tiempo, me di cuenta que todas esas cosas que yo hacía de forma manual y repetitiva, ellos lo hacían con una maquinita y nunca me ayudaron. Qué malo, ¿no? Pero bueno, yo con el tiempo saldé esa deuda. ¿Cómo saldé esa deuda? Entonces empecé, digamos, ya fue un reto para mí aprender automatización. Y aprendiendo cosas básicas de automatización, dije, si hubiera sabido este tema de automatización antes, me hubiera evitado, ¿cierto? O le hubiera ahorrado mucho dinero y mucho tiempo a las organizaciones para las cuales trabajaba, ¿sí? Entonces, lo que quiero llevar a colación acá es que la automatización es un boom, ¿cierto? Viene, va a pasar, va a suceder. Los testing manuales o tester manuales, si no pensamos en cosas como las raíces del testing, de las cuales vamos a hablar ahorita, más adelante, muy seguramente sí vamos a desaparecer del mercado. Pero aquí les traigo la fórmula, aquí les traigo la solución y gratis. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del flujo de una prueba. Y el flujo de una prueba se basa en qué? En unas actividades, algunos lo llaman etapas, otros lo llaman tareas, llámelo como lo quiera llamar. ¿Sí? Hay una secuencia, ¿cierto? Donde hay una planificación, un análisis y diseño, una implementación y ejecución, una evaluación de los criterios de salida, un cierre y seguimiento, y a lo largo de todo ese flujo se hace algo que nosotros llamamos gestión de la prueba. ¿Y qué es la gestión de la prueba? Perder tiempo, ¿cierto? No, mentira, no. Ganar tiempo, ¿cierto? Resolver impedimentos, hacer reuniones, contextualizarse, un montón, digamos, de actividades que hay alrededor de ello, y es importante hacerlas, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación el flujo de una prueba? Porque, digamos, muchas metodologías, muchas formas, muchos frameworks, muchas estrategias, muchas herramientas empezaron a recortar este flujo y dijeron, bueno, ya no es tan importante planear, vamos a diseñar casos de prueba y ejecutamos casos de prueba, ¿sí? O peor aún, no hagamos nada, ejecutemos casos de prueba, pásame el aplicativo, yo lo pruebo y miro si está bueno o no está bueno y si está malo le reporto y usted lo soluciona y ya, ¿sí? Y eso está bien en cuanto a la velocidad, la eficiencia y eso, desde que yo lo haga de buena forma, ¿cierto? En ocasiones, ¿qué pasa? Que por salir a la ligera, por salir rápido, por salir con ese time to market, ¿sí? Del que nos hablaba Miguel, que hoy ya le hablamos day to market y peor aún, hoy hablan del go to market. O sea, es ya. O sea, el tiempo para salir con un producto al mercado es ya. Y si no sales ya, ya saliste tarde. Entonces cada vez es más agresivo, ¿sí? Entonces el flujo se ha ido degenerando un poco, ¿sí? Y mi invitación es a aquellos testers que se sienten que van a desaparecer, ojo con esto, vamos a ponerle empeño a esto, ¿sí? Vamos a volver a las raíces del testing, vamos a volver a repensar el asunto y es importante. Algún día podré. Volviendo a las raíces del testing, entonces hay una parte muy importante que se llama la planificación o planeación de prueba. ¿Por qué? Porque es importante. Muchas veces nos entregan a nosotros las historias de usuario, los requerimientos, y arrancamos a trabajar y a probar. Y hacemos la prueba y nos sale todo muy bien y no hay errores en producción, entonces chévere, nos fue súper bien, ¿sí? Pero ¿qué métricas recogí de ahí? ¿Qué indicadores? ¿Cómo puedo mejorar mi prueba? Si yo no hago un análisis de riesgo, ¿cierto? Que está ahí en la parte superior y que es la base de todos. En todo proyecto hay riesgos, en toda actividad siempre hay riesgos, ¿sí?
paro camionero, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Entonces siempre van a existir los riesgos y esos riesgos, al momento que se materializan, causan ¿qué? Pérdidas, deficiencias, ¿sí? Algunos malestares también, pérdidas económicas, pérdidas de prestigio, incluso pueden causar la muerte de personas, ¿sí? Si no lo hacemos bien. Entonces los riesgos siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y partiendo de los riesgos, entonces hay una cosa muy bonita dentro de ese flujo de pruebas, que es el plan de pruebas. Y el plan de pruebas lo, digamos, de alguna forma, lo archivamos, lo tiramos al olvido, ya no hacemos plan de pruebas. ¿Por qué? Porque el software prima sobre la documentación, ¿cierto? Ojo, ¿cierto? En ese manifiesto ágil dijeron los que lo inventaron, los que lo copiaron, vamos a hacer nuevas formas y mejores formas de probar, ¿sí? Ahí no dijeron, vamos a hacer esto y esto no. Entonces, esa adopción del agilismo también dentro de las organizaciones nos ha costado, nos ha pesado, porque siempre llevamos todo al extremo. No, entonces no documente nada. Y si hay que documentarlo, lo estrictamente necesario y lo que aporte y genere valor. Entonces, el plan de pruebas es una cosa de ellos. Tenga en cuenta que riesgos. Con el riesgo puede limitar su alcance, qué va a probar y qué no va a probar, de acuerdo a qué a ese riesgo. ¿Sí? Puede plantear su estrategia basado en qué, en el riesgo, tipos de pruebas, niveles de pruebas, técnicas de pruebas, criterios de entrada, criterios de salida. ¿Sí? Yo no le estoy diciendo que se haga el super plan ahí o la plantilla robusta que se demore 5 horas haciendo el plan de pruebas y 3 horas haciendo la ejecución. Entonces ahí el cliente que le va a decir, no, venga, entonces no haga eso, hermano, que eso le quita mucho tiempo. ¿Sí? Entonces la idea es que volver a estas raíces del testing, volver a hacer y pensar en esos planes de prueba, volver a pensar en los riesgos, en las restricciones, las limitantes, el alcance, la estrategia, ¿sí? Y todo eso yo lo hago para hacer algo que es que estimar el esfuerzo. Hoy es al revés. Hoy le entregan la historia de usuario a usted y le dicen cuánto se demora. Entonces le dice, si usted es tester de Chapado a la Antigua, como yo, dice, no, no, venga, calmado, tengo que hacer un análisis, ¿cierto? Tengo que hacer mi plan de pruebas. Así lo haga en la cabeza, ¿sí? Pero tengo que hacerlo. Y el cliente le dice, no, dígame el tiempo ya. Recuerden que esa estimación es que una predicción. Entonces, como es una predicción, entonces yo digo cualquier cosa, yo digo, me va a demorar 10 horas. Y puede que al final me demore 5, 8, 7, 3, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo basado en qué? En nada. Puede que mi experiencia y puede que sirva. ¿Sí? Pero si ustedes se ponen la mano en el corazón, ¿cierto? Y en el considere, muy seguramente la mayoría de sus proyectos tienen que desfases, desviaciones, problemas, ¿sí? Y hay algo muy bonito dentro del testing, que son los 7 principios del testing. Y se nos olvidan, ¿sí? Las pruebas demuestran la presencia de defectos. Y usted dice, Fabio, pues claro, obvio, para eso hacemos pruebas, para encontrar defectos, ¿sí? Pruebas tempranas. Entonces usted dice, sí, yo me levanto 6 a.m., hago mis pruebas y todo me funciona muy bien. No, eso no se trata, ¿cierto? Pruebas en las etapas tempranas de ese ciclo de vida de desarrollo de software. Qué chévere, ¿cierto? Qué chévere que nos volvieran a invitar cuando están levantando ese requerimiento. ¿A quién? A los probadores, ¿sí? Ya no nos invitan, pero ¿sabe por qué? Porque nos invitan y nos quedamos callados. No decimos nada, no opinamos, no criticamos, no decimos, no levantamos la mano. Entonces ahí que ese espacio que ya nos habíamos ganado, lo volvimos a perder y ya no nos volvieron a invitar. ¿Cuándo nos invitan? Cuando ya está el producto y ya pruébelo. Y necesito que lo pruebe ya porque es que la competencia ya va a salir. Y necesito yo salir primero, como sea, pero salgamos. ¿Sí? Entonces la industria a veces también nos obliga. ¿Sí? La idea es, lo que traigo y el mensaje es, no olvidemos esto. Un plan de pruebas, ¿basado en qué? En los riesgos, ¿sí? Y en todos los elementos que tiene. Mañana en el taller que vamos a tener a las 8 de la mañana, vamos a hablar un poquito acerca de ello, ¿sí? Entonces es una invitación ahí también. Ahora, volviendo a las raíces del testing, ¿qué significa para ustedes esta imagen?
Dinero, utilidad, productividad, metas, crecimiento. Y todo eso se basa en ¿qué? En un análisis, ¿cierto? En ideas, ¿sí? Entonces es importante también en las raíces del testing hacer análisis. Y yo veo cada vez más nombres dentro de la industria, analista de DevOps, analista de QA, analista ágil, analista de calidad, analista, y no analizamos. Complejo, ¿no? Entonces mi invitación es a que, si quieres no desaparecer del mercado, ¿sí? Trabaja en esa capacidad de análisis. Muy seguramente eso va a ser mucho más difícil de reemplazar para las máquinas. Entonces, dentro de las raíces del testing, sale ahí, digamos en ese flujo, miren lo que hay: planificación y análisis. Un buen plan y un buen análisis te dará unos buenos resultados para la prueba. Lo demás lo puedes automatizar si quieres. Y bienvenida a la automatización, pero partiendo de un buen plan y un buen análisis. Y esas son las raíces del testing.